Ahora continuamos entonces en el tercer día del Seminario Nacional Teoría e Historia del Arte, Clic al Archivo. Llegamos ahora a nuestra octava ponencia de este evento y para ello recibimos nuevamente al docente Daniel Jerónimo Tobón, quien presentará a la profesora María del Rosario Acosta, quien trae para ustedes la ponencia Escuchar el archivo, descolonizar la memoria. Las inquietudes las pueden dejar a través del chat de YouTube y recordemos que la ponencia tendrá una duración de 1 hora y posteriormente se dará respuesta a las inquietudes en un espacio de 30 minutos. Buenos días, María del Rosario, es un gusto verte, así sea, tan desde la distancia. Espero que estés muy bien y te agradezco mucho pues, que hayas aceptado participar en el evento. María del Rosario Acosta es profesora asociada del Departamento de Filosofía de la University of California, Riverside. Es doctora en Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, fue profesora asociada en el Departamento de Filosofía de la Universidad de los Andes y en DePaul University en Chicago, y actualmente es profesora titular en el Departamento de Hispanic Studies en la Universidad de Riverside, como ya se dijo. Sus principales áreas de investigación son la estética y la filosofía del arte, la filosofía política moderna y contemporánea, el idealismo y romanticismo alemanes, y más recientemente los acercamientos filosóficos contemporáneos a los temas del trauma y la memoria, con un énfasis en América Latina y una perspectiva descolonial. No podría leer toda la bibliografía, nos quedaríamos la conferencia pues, con todo el tiempo de la conferencia de la bibliografía, la producción bibliográfica de María del Rosario, solamente en lo publicado en este año está en Justicia Transicional en Colombia, una mirada retrospectiva, y prontos a salir, Memoria en Colombia, experiencias pasadas y presentes, legados para el futuro, así como Gramáticas de lo inaudito, que sería para el próximo año, Pensar la memoria después del trauma, y está también en preparación del libro Aesthetics of Resistance in Latin America, así como un libro en coautoría con Jean-Luc Nancy, The Unstoppable Murmur of Being Together, así como otro libro de pronta aparición en Chile, Narrativas de la Comunidad, de Hegel a los Pensadores Impolíticos. María del Rosario, muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. No sé si se escucha bien porque yo veo muy cortada la imagen de ustedes. La conexión no sé si está bien, pero perfecto, muy bien. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Me da mucha tristeza tener que hacerlo virtual. Habíamos planeado y soñado con Daniel que yo iba hasta Medellín, pero nos dimos cuenta que la realidad de los vuelos nacionales no nos lo permitía, no me permitía llegar allá a tiempo para dictar la conferencia hoy. Así que agradezco mucho a todo el equipo, además de trabajo, la organización, lo difícil que es organizar estos eventos y agradezco mucho la escucha por parte de todos ustedes y la discusión. Había entendido que ya entendí mejor, me dijeron que tenía 1 hora hasta las 12, pero eso no incluye el tiempo de preguntas. Bien, entonces estoy tranquila, es que pensé que eso incluía el tiempo de preguntas y entonces me iba a apurar porque realmente sí me interesa tener una conversación, pero entonces estamos bien de tiempo. Yo a Andrés le mandé la presentación para que la pase él y así la conexión no impida que vaya pasando la presentación en el tiempo que es. Gracias, Andrés. Yo te voy diciendo, si quieres, cuándo pasar las imágenes. Entonces, dado el tema que nos convoca para este seminario, bueno, y además debo decir que yo en este seminario he participado varias veces como desde que estaba chiquita, y entonces me entusiasma mucho seguir haciéndolo ahora. Admiro muchísimo el trabajo que se hace en estética en la Universidad de Antioquia y digamos, para mí es un honor siempre participar de estas conversaciones. Dado el tema que nos convoca, pensé que quería reunir una de las preguntas que he estado trabajando más intensamente recientemente. Como Daniel lo estaba mencionando, sale un libro ahora el próximo año con Herder que se llama Gramáticas de lo inaudito. He estado pensando muchísimo el tema de la escucha desde la filosofía, pero también en interlocución con el arte. Y quise entonces hacerme la pregunta por qué significaría hacerse esa pregunta por la escucha en el contexto del archivo. Y eso en relación entonces con una noción que creo que va atada a la pregunta que yo planteo de qué significa escuchar el archivo, que sería el problema o la pregunta o la posibilidad de descolonizar aquello que llamamos la memoria.
y eso en relación también con la concepción misma de historia que asociamos a la memorialización. Entonces voy a hablar un poquito de todo esto, pero sobre todo quiero además ponerlo en diálogo con un largometraje que ha hecho realmente, ha incitado en mí una serie de preguntas y me ha obligado a reconsiderar algunos conceptos filosóficos en torno a la relación entre memoria, historia y escucha, que es el largometraje de Paz Encina que se llama Maca Paraguaya. Entonces le propuse a Daniel inicialmente que iba a hablar de la película y lo que voy a hacer es dar un contexto, como la mitad de la charla va a ser un contexto teórico de mi trabajo sobre la escucha, cómo pongo eso en relación con la pregunta por la descolonización de la memoria, en términos de qué sería escuchar radicalmente el archivo y cuáles son los dilemas que surgen alrededor de esa pregunta, para después ver fragmenticos de la película, que se las recomiendo muchísimo verla completa, porque pues de otro modo no hay manera de hacerle justicia aquí en la charla, y sugerir en qué sentidos creo yo que esa película precisamente lleva a cabo tareas sobre las que estaré hablando solo en términos teóricos al comienzo de mi charla. Andrés, entonces si quieres la siguiente diapositiva. La primera parte de la charla la he titulado Hacia una dimensión estética de la violencia, lo inaudito del archivo. Y no sé si, como no veo, si ya no me aparece a mí, está todo congelado. Ok, a mí no me... uy, un momento. No, a mí no me sale que está saliendo allí. A mí en este momento solo me sale la imagen congelada. Entonces ya están en la diapositiva en la que ya pasaron de la que numera la primera sección. Y esto va a ser difícil así. Ya. Hacia una dimensión estética de la violencia. Ahí. Bueno, no, si quieres pasemos entonces a la siguiente. Y no sé cómo vamos a hacer, porque si esto va a ser con cada diapositiva va a ser súper difícil. Yo no veo. Está congelada completamente la imagen de mi lado. Creo que la conexión de ustedes no es muy buena. Bueno, comienzo ahí. Sí, tú me vas contando. Sí, exacto. Dale. Perfecto, Daniel, mil gracias. Bueno, pues lo primero es decir que hay un dilema en el trabajo con el archivo, ¿no? En su capacidad de alojar, que no solo aloja, sino reproduce la violencia, una violencia que a la vez lo hace posible. Todas estas son como circularidades alrededor de la relación entre violencia y archivo, creo yo. La historia que el archivo cuenta, cuando la cuenta, ¿no? Porque el archivo también borra, es la historia de la violencia, que en el mejor de los casos reduce a quienes logran aparecer allí a ser solo esos sujetos, objetos de violencia. Aquí estoy siguiendo las ideas de una autora que me gusta muchísimo, que recomiendo mucho, que se llama Saidiya Hartman, en un texto que es casi como programático de su metodología, que se llama Venus en dos actos. Ella nos dice, ¿no?, que el archivo en este sentido es una sentencia de muerte, una tumba, y ahí está la cita que traigo de su texto. Las historias que existen no son sobre ellas, aquí está hablando sobre unas mujeres en particular, cuerpos esclavizados que han sido transportados en barcos en el pasaje medio hacia el continente americano. Ella dice, las historias que nos llegan de ellas a través del archivo no son sobre ellas, sino sobre la violencia que fue ejercida contra ellas, el exceso, la mendacidad y las lógicas que aprisionaron sus vidas, transformándolas en mercancías y cuerpos, identificándolas con nombres lanzados como insultos y burdas bromas. Eso es lo que nos llega del archivo. El archivo es en este caso una sentencia de muerte, una tumba, el despliegue de un cuerpo violado, un inventario de propiedad, un asterisco en la gran narrativa de la historia. Y entonces ella se pregunta, y esta es la siguiente diapositiva, y me avisas, Daniel, si no llega a salir, pero la pregunta que ella se hace, que me parece clave que la podamos leer todos juntos, es ¿cómo retornar a esa escena de sometimiento sin reproducir la gramática de su violencia? ¿Por qué someter a los muertos a nuevos peligros y a un segundo orden de violencia? Y ahí pongo las citas en inglés también. Está la traducción disponible en español y el texto en inglés.
Aquí entonces, pasando a la siguiente diapositiva, Andrés, por favor. Desde mi perspectiva, interpretando lo que dice Hartman en conexión con otras cosas que yo he trabajado, yo diría que aquí surge una pregunta que es de carácter estético, más allá del carácter ético, histórico, político, epistemológico, que también tiene que ver con todas estas preguntas que ya se está haciendo. Y es una pregunta que precisamente por ser de carácter estético suele en muchas ocasiones pasarse por alto. ¿Cuáles son aquí las condiciones de posibilidad para una experiencia real de escucha de aquello que no solo ha sido ya silenciado, borrado, eliminado por la violencia, sino que corre el peligro nuevamente de ser excluido del relato histórico o reducido a ser simplemente violencia? Y de todo recuento del pasado, ¿no? Que corre el peligro de ser excluido de todo recuento del pasado, debido a una incapacidad de agudizar el oído ante los modos como el horror se relata y busca incesantemente hacerse audible, y yo diría aquí, pero permanece inaudito en el contexto del trabajo con el archivo, que tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo Paulina antes, ¿no? Entonces, la siguiente diapositiva, Andrés, por favor. Esta aproximación crítica a la violencia y a sus efectos implica entender en primer lugar que un aspecto fundamental de su operación, de la operación de la violencia, está relacionado con esta dimensión estética, esta agudización del oído, esta posibilidad de hacer audible lo que de lo contrario sigue permaneciendo inaudito. Por eso lo llamo estético. Se trata en particular de abordar la cuestión de la producción y más puntualmente de la destrucción del sentido. Y aquí sentido entendido de maneras amplias, es decir, desde la noción de sentido conceptual hasta la noción de sentido en el sentido más perceptual de la palabra y del uso de la palabra. La de abordar la cuestión de la producción del sentido, de la destrucción del sentido en el contexto de la violencia también, como estructurales a la operación de la violencia. Es decir, la violencia opera por medio de esta destrucción, no es un accidente adicional a su operación. Con ello, se trata de interpretar la violencia, y esto es importante para mi proyecto y para entender hacia dónde va el proyecto que yo he llamado Gramáticas de la Escucha. Se trata de interpretar la violencia no solo como un asalto a la vida, a los cuerpos, sino a las condiciones de producción de sentido que hacen la vida legible. A esto me he referido en mi trabajo también como violencia traumática, entendiendo aquí que el trauma no lo estoy entendiendo en su dimensión, digamos, patológica y no únicamente psicoanalítica, sino justamente en una dimensión estética y por consiguiente estructural. Es decir, la violencia traumática es aquella que en efecto no solo destruye vidas, no solo produce quiebres radicales, y marcas, no solo dejan marcas en los cuerpos, sino que destruye las posibilidades mismas de producción de sentido que harían esas vidas legibles y que harían esos horrores y esos daños y esas marcas legibles y por lo tanto audibles. Todo eso yo lo conecto mucho en mi trabajo. Aquí, Andrés, la siguiente diapositiva, por favor. Lo llamo una dimensión estética, si por ello entendemos el ámbito de repartición de lo sensible, de jerarquización de lo sensible, ¿no? Donde operan ya de antemano y sin que nos demos cuenta, ya determinan nuestra manera de percibir, criterios que deciden qué se hace o no perceptible, en este caso, qué se hace o no audible, y por tanto, qué cumple o no con las condiciones de entrada a un régimen de lo reconocible, inteligible, recordable, indexable históricamente. Es decir, ya de antemano, criterios que han decidido por nosotros de alguna manera y a nivel estructural, cómo se organiza lo sensible. Y eso determina el modo como percibimos, determina qué logramos o no escuchar y qué se hace legible al ser escuchado. La siguiente diapositiva, por favor, Andrés. La pregunta por la escucha en estos contextos conduce así también a la necesidad y a la urgencia de un análisis crítico de los criterios y las condiciones de posibilidad de que algo se haga audible. Esta es como la perspectiva aquí más filosófica del proyecto. ¿Qué significa hacer un análisis crítico de esos criterios y de esas condiciones de posibilidad que permitirían que algo se hiciese audible y que a la vez están operando para que haya voces, cuerpos, eventos que quedan radical, estructuralmente excluidos del régimen de lo audible?
Es a esto a lo que me he referido con gramáticas de la escucha. Y por ello me refiero a los tipos de gramáticas. Y aquí gramáticas es un concepto que opera muy de la mano con lo que yo estaba diciendo antes, que es el sentido. Es decir, son los marcos de sentido, entendiendo sentido de manera amplia, que deben ser inaugurados, instituidos, reconocidos, para poder hacer audible lo que de otra forma permanece sin ser escuchado, como consecuencia de este aspecto estético de la violencia, del hecho de que la violencia controla el régimen de la representación. No solo destruye posibilidades de ser representado, sino que además controla y monopoliza, satura el régimen de la representación. La capacidad que la violencia despliega para silenciar y borrar cuerpos, vidas, hechos, además de esconder y negar sus efectos destructivos. Por gramáticas, entonces, entiendo estructuras de sentido y, como les decía antes, entendido este último en términos amplios, tanto a nivel perceptual, sensible, como a nivel conceptual de significado. Bien. Daniel, aquí estamos bien y se está viendo bien en ritmo con lo que yo estoy leyendo. Dale, entonces siguiente diapositiva, por favor. Más recientemente, en lugar de hablar de gramáticas de la escucha, he optado por la expresión gramáticas de lo inaudito, ya que la palabra inaudito en español apunta tanto a lo que aún no ha sido escuchado, lo que no se ha hecho aún audible, como a lo que se nos presenta como éticamente inaceptable. Esto es inaudito, solemos decir, para expresar nuestra indignación frente a hechos que rebasan lo que consideramos incluso éticamente posible. Estos dos aspectos que señala la palabra inaudito en español, que por ejemplo no funcionan en inglés, no funcionan en todos los idiomas, estos dos aspectos son igualmente centrales y se encuentran muy entrelazados en mi proyecto, porque es debido precisamente a que la violencia, aquella que por ejemplo el archivo guarda y reproduce, como nos lo dice Hartman, es precisamente debido a que la violencia inaugura formas inéditas de daño, formas de daño sin precedentes que desafían nuestra imaginación ética de manera radical, es que no tenemos aún las gramáticas, los marcos de sentido adecuados para abordar de forma apropiada y hacer audibles las consecuencias de esta violencia, las vidas que esta violencia deja atrás de sí. Y en ese sentido no tenemos aún los marcos de sentido para hacerlas inteligibles, incluso creíbles, incluso como vidas que son creíbles y posibles. Nos encontramos con momentos en donde estas vidas parecen tan imposibles que se quedan en el régimen de lo que aún no hemos podido recordar, historizar y realmente escuchar. Siguiente diapositiva, Andrés, por favor. Por otro lado, y esto es lo que decía antes, esas gramáticas ya establecidas e imperantes, los marcos de sentido que están regulando el régimen de lo sensible, gobiernan y controlan, monopolizan y fijan la circulación de sentido. Con ello silencian y normalizan, hacen inaudibles e inaccesibles formas de violencia que no solo no pueden ser entonces escuchadas a partir de los sentidos ya establecidos o de los modos como el sentido está organizado, sino que también permanecen constitutivamente excluidas, justamente para garantizar que dichos sentidos continúen controlando los mecanismos de representación e inteligibilidad. Este giro filosóficamente también es muy importante y aquí hay muchas cosas y es muy denso, pero yo quiero insistir en ciertos giros que aquí son importantes. No se trata solamente de que la violencia borre, se trata también de que el régimen que la violencia impone y controla requiere de esa barradura para sostenerse. Entonces esa barradura es constitutiva a su operación, no es solo un accidente de ella. Bien. Entonces aquí paso a la segunda parte, que he titulado Invención de la historia y resistencia de la memoria como tareas estéticas. Y aquí voy a insistir en pensar estas expresiones, invención de la historia y resistencia de la memoria, cada una en el doble sentido del genitivo. Y ahorita explico mejor a qué me refiero con eso. Entonces, siguiente diapositiva, Andrés, porfa, una que empieza con la creatividad. Frente a todos estos problemas, estas preguntas, estos retos que he estado planteando en relación con la borradura y la violencia del archivo, se requiere también una creatividad muy profunda si se quiere llevar a cabo una operación crítica de esta dimensión de la violencia. No solo para lograr hacer esa operación perceptible, sino para desmontarla. Y aquí aludo a una autora con quien también pienso muchísimo, Silvia Winter,
quien me ha ayudado a entender además mucho la capacidad que tiene la estética de llevar a cabo desmontar, lo que ella llama el desciframiento de las maneras como lo perceptible está organizado ya de antemano para nosotros sin que nos demos cuenta y controla, por lo tanto, qué se hace o no perceptible. Se requiere entonces de una creatividad profunda, Winter dice, para descifrar las gramáticas que perpetúan esos modos de violencia, y se requiere una creatividad sobre todo para llegar a institucionalizar otras distintas que no sean aquellas que ya están rigiendo solamente en el régimen de lo sensible. Se requiere una creatividad profunda para desorganizar los regímenes de legibilidad, desactivarlos, inaugurar otros o acompañar su irrupción en la circulación hegemónica que gobierna el sentido. Entonces, aquí hay una noción de creatividad que va a estar muy relacionada con esta noción de invención de la historia y también de resistencia, de la que estaba hablando antes en relación con la memoria. Dentro de este contexto, y aquí cambiamos de diapositiva, creo, Andrés. Dentro de este contexto, la pregunta por las gramáticas de lo inaudito explora la relevancia de una escucha radical como una estrategia esencial, subversiva e imaginativa frente a la violencia del archivo. Por radical aquí me refiero a una forma de escucha capaz de producir en su misma instauración en la práctica las condiciones que la hacen posible, es decir, que ya no las presupone o opera con las condiciones ya dadas, sino que las inaugura en el mismo acto de llevarse a cabo. A saber, un acto de escucha capaz de crear e imaginar las gramáticas que puedan hacer audible lo que de otra manera permanece inaudito. La siguiente diapositiva, Andrés, por favor. Y aquí nuevamente uno de esos giros que son importantes para mí, que son como giros filosóficos que tienen sus matices, pero sobre los que me interesa mucho insistir. Porque de lo que se trata aquí no es únicamente de imaginar e identificar en la práctica cursos de acción, estrategias de escucha mucho más responsables, inclusivas, que es una palabra que se usa mucho en estos contextos, plurales. Como Daniel mencionaba antes, parte de mi trabajo ha tenido que ver con memoria y justicia transicional en Colombia, por ejemplo, y en esos contextos se habla mucho de cómo incluimos más voces en el ámbito de lo que consideramos memorable. Y es importante esa idea de inclusión, pero esa idea de inclusión tiene algo que es problemático. ¿Por qué? Porque en el fondo incluir implica que no estamos yendo más allá y poniendo en cuestión los criterios que ya están determinando qué se hace o no audible en el contexto, digamos, o en la organización de los sensibles sobre la que estamos operando. Por eso digo entonces que se trata también, y es muy importante este giro adicional, de subvertir los criterios de audibilidad, de irrumpir en el régimen de lo audible, para desorganizar las gramáticas que normalizan y silencian la violencia. Y aquí estoy hablando, por ejemplo, de esta irrupción en el régimen de lo audible, porque estoy enfatizando mucho el tema de la escucha, pero esto digamos que se extiende a todos los sentidos y también a una desorganización del modo como clasificamos los sentidos, para que no se trate solamente como que la audibilidad es distinta a la visibilidad, sino que hay otras maneras de relacionar ambas cosas. Y menciono esto porque recientemente, antes de las elecciones presidenciales, escribí con una colega aquí en Barranquilla, Isabel Cristina Ramírez, una columna sobre un aspecto muy importante, nos parecía a nosotros, estético, de la campaña de Francia Márquez en el contexto de la política nacional, y tenía que ver mucho con el modo como ella irrumpe el régimen de la visibilidad para desorganizarlo, y cómo realmente allí lo que hay no es un reclamo por ser incluida en un régimen de visibilidad ya dado, sino más bien una tarea de subvertir los criterios que determinan qué se hace o no visible políticamente y por lo tanto qué se hace o no legible políticamente. Entonces me parece que esto, digamos, se lleva a cabo en actos muy concretos, no estamos hablando solo en abstracto, de qué significa estas irrupciones, qué significa realmente obligar a que se subviertan los criterios que gobiernan el espacio de lo sensible. Es una tarea política, es una tarea estética, y aquí viene la siguiente diapositiva, Andrés, por favor. Estética porque implica, como la palabra misma inaudito lo implica, un aspecto estético y un aspecto ético muy fuertes. Como decía antes, la palabra inaudito nos reclama ambas dimensiones.
Reclama el ámbito de lo audible, pero también reclama el ámbito de lo que es éticamente inaceptable. Entonces, la tarea estética que responde a eso y que busca hacer audible lo inaudito es también una tarea que implica ambas dimensiones. Al significar, las gramáticas de lo inaudito denuncian que algo ha sido borrado, encubierto y silenciado, es decir, no solo lo hacen audible, visible, perceptible, sino que además denuncian ya en ese acto la violencia que ha hecho invisible o que ha hecho imposible acceder a eso. ¿Me están escuchando bien? Perfecto. Ok, es que se metió como una voz allí y no sabía. Con eso, además, interrumpen, no solo denuncian, sino que comienzan ya a interrumpir las operaciones que buscan continuar dichas borraduras. Las gramáticas de lo inaudito abogan así por una repartición del sentido y de lo sensible capaz de hacer audibles esas vidas designadas como imposibles o que en el mejor de los casos se encuentran constantemente bajo la amenaza de ser reducidas a su ilegibilidad. O, como lo dice Hartman, a ser reducidas a ser simplemente la historia de la violencia y no nada más allá de ellas. Se trata entonces de una búsqueda que responde a la exigencia por encontrar, promover e institucionalizar gramáticas que hagan aparecer dichas vidas como vidas posibles, creíbles, memorables. Aquí cambiamos entonces la diapositiva, Andrés, por favor. Desde esta perspectiva, tanto escuchar como hacerse oír están al mismo tiempo respondiendo a la tarea de producir un mundo que no fue, pero debería haber sido. Se trata de un acto subversivo, en el que la invención no se opone entonces a la historia, sino que al contrario la actualiza, haciendo posible la resistencia a formas estructurales e institucionales de olvido. Y aquí no sé si cambiamos de diapositiva o sigue la misma porque tuve que cambiar las diapositivas un poquito, pero hay una, esto es importante también como parte de esta idea, el primer paso hacia ello es la demanda estética, ética y estética, que reclama la memoria de lo que no debería haber sucedido. Es decir, es una memoria que se lleva a cabo también en este aspecto ético del reclamo. El reclamo de lo inaudito, es el reclamo de lo que no debería haber sucedido. ¿Qué significa contar una historia no en términos solamente de lo que ocurrió, sino desde ese lugar de lo inaudito? Las gramáticas de lo inaudito, por lo tanto, deben ser concebidas como la articulación de estructuras de sentido capaces de garantizar el acceso a esta faceta ética tanto de la historia como de la memoria. Aquí la siguiente diapositiva, por favor, y deberíamos estar en una que comienza con la idea de la resistencia que la memoria debe ejercer. Esto es, ¿estamos ahí? Dale, perfecto. Esto es entonces, por un lado, la resistencia que la memoria debe ejercer a la admisión de la violencia y sus formas radicales de destrucción. La resistencia entonces de la memoria en ese primer sentido del genitivo, la memoria se resiste a la admisión de lo que sucedió. Incluso en un registro psicoanalítico se resiste a admitir el mundo como es, ¿no? Admitir que esto sucedió. Pero por el otro lado, la tarea estético-política que conlleva imaginar y producir otro mundo para el presente. Una tarea para el pensamiento, para la acción y por mor de un pasado que no termina. Aquí las ideas de Silvia Rivera Cusicanqui sobre la memoria y las temporalidades que habitan la memoria han sido muy útiles para pensar esta manera de la memoria, de resistencia a la memoria en ese doble sentido del genitivo. La demanda estética, esta es la siguiente diapositiva. La demanda estética por reclamar una memoria de aquello que, por un lado, no tendría que haber sucedido, como lo decía antes, donde el acto de escuchar y de hacerse escuchar es a la vez, como lo decía también, el acto de producir un mundo que no fue y debió llegar a haber sido. Estos dos gestos no son necesariamente las dos caras de una misma moneda, no necesariamente se implican el uno al otro, pero son igualmente importantes para la tarea que estoy rescatando acá. Porque una cosa es preguntarse si la historia producida en el presente como acto de invención debe señalar también lo que podría haber sido y no fue, ¿no? Esa es la segunda tarea. Otra es reclamar la memoria de lo que no debió ser.
Sin embargo, ambas van ligadas en mi proyecto y en el trabajo que yo reclamo que debe llevarse a cabo en el contexto de esto que llamo las gramáticas de lo inaudito. Invención de la historia y resistencia de la memoria, cada una en el doble sentido del genitivo. Dos tareas críticas en su potencial descolonial y descolonizador. Y aquí entonces, Andrés, una nueva diapositiva que comienza con la definición de lo que llamo invención de la historia. Entonces, la invención de la historia en el doble sentido del genitivo, ¿qué significa? Por un lado, como producción en el presente de un pasado que no ha sido aún elaborado, pero por el otro, como la acción inventiva que el pasado mismo ejerce sobre el presente. Y la siguiente diapositiva, Daniel, por favor, de resistencia de la memoria en el doble sentido del genitivo. Por un lado, como una resistencia a recordar lo que fue, a tratar el pasado como pasado, a aceptar lo sucedido como historia a ser recordada. Pero por el otro, la memoria que se ejerce en el presente como acto de resistencia, que reclama la desmantelación de ese pasado que en su captura del presente lo sigue saturando con la operatividad de sus violencias. Violencias, insisto, estructurales. Bien. Entonces, este es como el contexto denso, lo sé, de múltiples dimensiones y preguntas y matices filosóficos que dan lugar a toda esa constelación de lo que yo estoy llamando gramáticas de lo inaudito, a toda esa constelación que busca responder el reto de qué significaría escuchar el archivo sin reproducir sus violencias, sino al contrario, interrumpiéndolas y llevando esa noción de interrupción más allá a la pregunta por qué significa subvertir los mismos criterios que determinan qué se hace o no archivable, en últimas, que se hace o no legible, memorable, audible. Bien, hasta aquí entonces las dos primeras partes de mi charla y ahora la tercera parte la dedico, como les digo, a dejarnos interpelar por este largometraje, la obra de Paz Encina, gracias Andrés, ya vi que pasaste la diapositiva, que se llama Maca Paraguaya. Y es un largometraje, y aquí dejamos de pasar diapositivas hasta más adelante, creo, o no sé, ya te diré yo, Andrés. Ah, ahí vi que pasaste una, pero ok, todavía no. Pero no importa. Ahorita vamos a poner un pedacito de hamaca paraguaya. Yo creo, Andrés, más bien que si quieres, pongamos la película, escuchemos un poquito del comienzo. Y Daniel, avísame si eso es lo que está pasando, porque como a mí me llega tan retrasada la imagen, no sé en qué estamos. Dale, avísame cuando comencemos apenas a ver esta pareja que entra. Es el amanecer, lo que van a escuchar son a la escena. Está cargando y va a comenzar en este momento. Presentamos, ahí me escuchan, presentamos excusas por la calidad del internet que brinda el Centro Cultural. Ya la estamos poniendo, vamos a ajustar acá un último tema y reproducimos. Es decir, que todavía no están dando la película. No, estaba comenzando a andar y se quedó. Dale, Andrés, si quieres déjala cargar un poquito y yo hablo un ratico y ya la ponemos para que no perdamos tiempo, ¿te parece? Ah, no, sí estaba cargándola, parece que estaba sin volumen, parece. Ahí eso, ahí ya escucho yo también. Dale. Perfecto. Va este paloye Juan debe. Va eta pico. Se cuera y Ramón.
Voy veces me pico agua con que jajendawi. Hapeyawa, ya de apuseite pellente o goñano. Haremos a inguica tu suwilañan de queja. Amba ahí con botalla po. Dai por ingo otro guarán allá hangwa. Amana ko pesano le ruko ave. Amo hija wepenin como un ve curia y me la yagbabi. Dale, Andrés, si quieres enmudece la película y la dejamos seguir corriendo ahí detrás y yo voy a dar un poquito de contexto. Gracias. Déjala seguir corriendo en todo caso. Yo la veo muy cortada en mi pantalla, espero que ustedes no la estén viendo cortada. No, aquí no se está viendo cortada, se está viendo fluida. Perfecto. Ok, como he insistido siempre en mi acercamiento desde la filosofía a la producción artística, estoy convencida de que frente a la dificultad con la que se encuentra la mirada filosófica para descolonizar sus propios lugares de enunciación, el arte se convierte en un espacio de pensamiento fructífero que realiza y da nombre a las gramáticas descoloniales que a través de un oído alerta podemos quizás aprender a escuchar. Por eso quiero acompañar la exposición de las ideas que he compartido con ustedes hasta ahora con algunas notas sobre el trabajo cinematográfico de Paz Encina, directora paraguaya, y más en concreto sobre su largometraje de 2006, Hamaca Paraguaya, que antecede, y yo sugeriría que ya tematiza, sin hacerlo explícito, su trabajo posterior con los llamados archivos del terror de la dictadura de Stroessner, que Encina aborda en múltiples instalaciones después entre 2011 y 2012 y posteriormente en su segundo largometraje, que también les recomiendo mucho, que se llama Ejercicios de Memoria, que sacó en 2016. Ahora, estos archivos del terror con los que ha trabajado Encina más recientemente están conservados por la Dirección de Producción y son producidos por el Departamento de Investigaciones de la capital de la dictadura de Stroessner. Son todos archivos que fueron producidos en ese contexto de la dictadura paraguaya. Fueron descubiertos y hechos públicos en 1993. Es una de las tradiciones más fuertes y uno de los archivos más completos en el Cono Sur de lo que hizo una dictadura en términos además de tortura, desaparición. Reposan actualmente en el Palacio de Justicia de Asunción y son los documentos más completos, como les decía, y detallados del tipo de violaciones a los derechos humanos que las dictaduras del Cono Sur practicaron sobre sus ciudadanos. Los archivos del terror con los que trabaja Encina, registran con detalle las operaciones de vigilancia, persecución, tortura y desaparición que el régimen de Stroessner condujo durante los 35 años que duró su dictadura, desde 1954 hasta 1989. Nos sobra recordar que la dictadura en Paraguay fue la más extensa de las dictaduras en el Cono Sur. Entonces, Encina trabaja posteriormente mucho con estos archivos y ha producido una serie de instalaciones y un largometraje alrededor de eso. Pero yo lo que propongo es también leer Hamaca Paraguaya en ese contexto, porque a pesar de que el contexto que vemos en la película, en el largometraje, que van a ver todo el tiempo, es solamente esta pareja sentada en la hamaca conversando en guaraní, como una especie de segundo plano, escuchamos la voz en primer plano, ya voy a hablar de eso también, el contexto es la guerra del Chaco, muy anterior a la dictadura. En todo caso, aquí hay toda una reflexión sobre cómo aproximarse al tema de la desaparición. Y voy a hablar un poquito de eso. Mientras vamos viendo las escenas en el fondo, es realmente horrible lo que le estoy haciendo a la película, porque la película, pues es, en el fondo lo auditivo es fundamental, pero es para que no pierdan de vista qué está pasando en la película y vamos a ver pedazos concretos para que puedan escuchar también. La película, entonces, propongo yo así, es un trabajo de archivo, pero precisamente en línea con lo que he venido diciendo hasta ahora, es un trabajo creativo que apunta a descolonizar el archivo. Y esto significa, por tanto, a descolonizar las gramáticas de sentido que hacen posible y reproducen esas violencias del archivo. Ahora, no se trata, vale la pena aclararlo, de que la obra de Encina ejemplifique el trabajo que las ideas que he compartido. Se trata más bien, y esto lo decía yo desde el comienzo, de pensar con Encina y compartir con ustedes el modo como su obra más bien me ha interpelado a mí para darle forma a esas ideas. Me interesa atender de manera particular a la singularidad de la escucha de Paz Encina y a la materialidad de su trabajo audiovisual. Si puedo decir algo al menos de antemano, pienso la obra de Encina como una práctica descolonial, sobre todo en relación con los modos como propone desarticular y reconfigurar nuestros sentidos, nuestros modos de percibir,
y más allá de ello, las estructuras que marcan dicha percepción y las gramáticas de lo inaudito que en ellas se ponen en marcha. Propongo entonces a continuación, y en los 15 minutos que me quedan, de pronto menos, una lectura de Hamaca Paraguaya en clave descolonial, si se quiere, o más bien buscando pensar qué de aquello que hace esta película de Encina nos obliga a reconcebir, a aproximarnos críticamente y a movilizar en claves descoloniales la noción de memoria y la idea de una resistencia de la memoria y de la memoria como resistencia que cobran vida en la película. Aquí había una diapositiva anterior, sobre lo que no vamos a volver porque estamos aprovechando que ya la película está andando, que tenía una cita que me parece clave de la película que yo traigo de vuelta y es la siguiente. Le dice ella a su pareja Ramón, con recuerdos, dice ella, no se levanta a un muerto. Esto es en el minuto 32 de la película. Les cuento un poquito entonces lo que ustedes están viendo en este momento. La película transcurre casi en su totalidad en un solo escenario, en un espacio abierto, al aire libre, rodeado de árboles muy verdes y sonidos de insectos. Aparecen un hombre, una mujer y una hamaca. Colgar la hamaca en ese intervalo en el que repetidas veces ambos entran y salen de la escena. Se sientan, miran al frente, el tiempo pasa, esperan, o eso parece. O eso nos dicen las voces que comienzan a proyectarse sobre la escena, o habría que decir más bien en este caso, que la escena se proyecta sobre las voces, y que son las voces las que de algún modo consiguen hacer resonar la imagen. Al comienzo es incluso difícil saber si estas voces provienen o no del lugar que la cámara registra, si son ellos, la mujer y el hombre sentados en la hamaca, quienes hablan, si son ellos quienes hablan ahora. Como vamos a ver, realmente lo que estamos escuchando no es lo que ellos están diciendo, ellos están en silencio. Hablan de la perra, de sus ladridos, de la lluvia que ya parece llegar pero no llega, del hijo que se fue a la guerra y no ha regresado, el hijo al que esperan. Poco a poco y a pesar de la unidad que inevitablemente buscamos proyectar sobre lo que se nos muestra, descubrimos además en el proceso nuestra tendencia a querer darle sentido a la escena a partir de una unidad y de paso la tendencia igualmente incorporada a asociar la unidad mayoritariamente a lo visual y no a lo sonoro. Comienzan a hacerse patentes las porosidades que atraviesan la experiencia de los sentidos en la película y que desdibujan los contornos entre la voz y la imagen. Las voces, comenzamos a darnos cuenta, no coinciden con lo que vemos, o al menos su providencia no es en estricto sentido aquella asociada con el diálogo entre los personajes en escena. Ahora nos damos cuenta que a quienes hemos visto sentados en la hamaca han permanecido en silencio. Y es decir, aquí, como ustedes han estado viendo en la película, nos está mostrando esta pareja sentada en la hamaca y estamos escuchando qué es lo que están diciendo. Y la primera reacción, al menos mía como espectadora, pero lo he discutido con muchas personas que han visto la película, es suponer que la pareja está hablando. Y solo poco a poco comienza uno a darse cuenta que las voces que están siendo proyectadas no corresponden a lo que está sucediendo en escena. Ellos están sentados en silencio. Ahora nos damos cuenta que a quienes hemos visto sentados en la hamaca han permanecido en silencio. Los vemos de lejos. Las voces que hablan en guaraní se oyen muy cerca. La cámara es cuidadosa en dejar que la escena transcurra en una especie de segundo plano, complicando con ello los intervalos entre lo que vemos y lo que escuchamos. Intervalos que se presentan también como dos tiempos distintos que la experiencia cinematográfica permite percibir simultáneamente sin que queden, no obstante, fusionados. Entonces, Andrés, si quieres, pon un minutico, deja correr la película un momento otra vez con sonido, porque ahora que sabemos esto, quisiera como que atendiéramos a esa dislocación entre lo audible y lo visible en la película. Bueno, se lo lleva ojitaja. Y ante una mía de chacoto.
Saco yo. Marai coripoto kumirupi con lugar de vaivanda. Voy a opaisawa bisokwa. Hanya tiwa de hetao. Hau peante picola iguada. Hau peante. Vale, Andrés, puedes Ahí con la muéstrala otra trabaja y vez. vende. Tengo esperanza. En hamaca. ¿Ya? Sí, ya. Dale. En Hamaca Paraguaya está el tiempo de lo visible y el tiempo de lo audible, el tiempo de una escena que transcurre ante nuestros ojos y el tiempo de un diálogo que escuchamos en primer plano. O dejando en segundo plano el lenguaje de lo visual, que es a lo que Encina justamente obliga con su puesta en escena, podría hablarse más bien de dos intensidades sonoras dislocadas la una de la otra, pero mutuamente resonantes. Aquella que se escucha a lo lejos a partir de los ruidos de la selva, los sonidos de la naturaleza, los silencios que ocupan a los únicos dos sujetos que vemos en escena, y una más cercana, más audible, si se quiere, que se instala como una especie de voz en off, a partir del diálogo entre los protagonistas. Se trata en cualquier caso de dos tiempos que se rehúsan a hacer otra cosa sino presentes, dos presentes a la vez dislocados y atrapados el uno en el otro. Esta dislocación es, entre otros gestos que la película explora, el que más me interesa rescatar, esta dislocación entre lo audible y lo visible. Porque es a partir de allí, más que en aquello que la película hace explícito en el contenido de sus diálogos, que puede percibirse con más fuerza lo que el cine de Encina enfatiza con insistencia, la potencia de una memoria que no se deja recoger en un solo gesto o insertar en una historia lineal. Una memoria, y esto es clave para mí de lo que logra Encina con la película, una memoria que se rehúsa a transformar el pasado en recuerdo y el recuerdo en pasado, y con ello que se resiste activa y conscientemente a dejar de esperar. Y si digo que la película pareciera comunicar ambos gestos a la vez, esto es, el de una memoria que se rehúsa a transformar el pasado en recuerdo y a la vez a transformar el recuerdo en pasado, es porque precisamente no es una de estas dos alternativas, sino las dos a la vez, lo que describe de manera más adecuada la operación estética de Encina en Hamaca Paraguaya. Por un lado, la resistencia del pasado a transformarse en recuerdo va asociada a aquella potencia que reclama que el pasado está vivo en el presente, que no es aún ni puede ser nunca reducido solo a un recuerdo, porque habita en la temporalidad de la latencia, de lo no resuelto, de lo que al no haber sido enteramente elaborado conserva con ello la posibilidad de denunciar su operatividad en el presente. Y aquí la latencia y la noción de intervalo y de una temporalidad que opera en este intervalo entre el pasado y el presente, que no se deja resolver enteramente, además está representada completamente pues por la idea de la hamaca y su movimiento, ¿no? Por otro lado, también hay una fuerza particular en el rehusarse a producir el recuerdo como pasado, a ubicarlo en una linealidad temporal que clausura la posibilidad de su supervivencia. Este es el otro lado que a mí me parece tan potente de esta idea de rehusarse a dejar de esperar. Que no sea posible escoger entre estas dos operaciones es probablemente resultado de la maravillosa ambivalencia provocada por el montaje de Encina. Esta ambivalencia y la búsqueda por configurarla en su recurrente desarticulación es a lo que me gustaría referirme en el caso concreto de Hamaca Paraguaya, regresando a la idea que compartía con ustedes anteriormente y como dándole más carne a esa idea que yo describo como la de una resistencia de la memoria en el doble sentido del genitivo. La resistencia, como lo mencionaba antes, que debe ser aquí entendida no solo como una resistencia de la memoria ejercida por ella como operación psíquica, resistencia a transformar el pasado en recuerdo, sino como una memoria que en su obstinación a no querer llevar a cabo ese cierre, se ejerce a la vez como resistencia. Resistencia estética, ética, política, ejercida desde sus propios presentes o desde sus propias temporalidades, y desde su reticencia a ocuparlos en un sentido tradicional, tanto de historia como de memoria. Resistencia también entonces a aceptar y reconocer el pasado como lo que es, desde una mirada, una escucha más bien, que reclama lo que no debió haber sido, lo que pudo ser y no fue, abriendo con ello la posibilidad de imaginar y guardar la memoria de otra realidad, que es algo que está muy imbricado con esa otra idea que yo traía de la invención del pasado.
Regresemos entonces a Maca Paraguaya, entendiendo sobre todo o atendiendo al modo como en la dislocación de los sentidos, suscitada por esa superposición de la voz sobre lo que vemos, en sí nada forma de un modo tan bello y tan lúcido a estos registros de la idea de una resistencia a la memoria. La pareja, lo sabemos por las voces que dialogan, espera que la guerra termine para tener noticias del hijo. Espera que el hijo retorne a casa después de la guerra. Esos son unos de los primeros diálogos que ya vimos allí proyectados de la película. Eso pasa en los primeros 5 minutos de la película. Escuchamos también al hijo que se despide. No lo sabemos si se despiden sus recuerdos o acaso aquí se desdobla el presente del audio en múltiples temporalidades. Entonces a veces escuchamos la voz del hijo despidiéndose de ellos. Vemos al padre solitario, si quieres aquí Andrés adelanta al minuto 16 más o menos, como para empezar a ver esas escenas. No tenemos... ya están más o menos en el minuto 16. Vemos, ya está la escena, ya salimos de la escena de la hamaca y ya están viendo ustedes al padre cortar la caña. Excelente. Vemos al padre solitario cortar la caña mientras escuchamos cómo conversa con su hijo sobre la partida inminente a la guerra. Entonces, Andrés, si quieres, pon el audio un momentico en esa escena. Yani tame con arrojo y natita. O que lleva co veo mano ñora en los jape. Hande chichi chaga raika y gana los bolipe. Andrés, se adelanta un poquito al minuto 20 para que veamos la escena con la madre. Tu la guerra teita. Perdón, ¿nos repites qué minuto? ¿Nos repites, perdón, María del Rosario, a qué minuto te referías? 21, que ella ya está lavando la ropa en el río. Va hecha pa' mamá. Cuando hay cumba herenda se me taco ave. Ajá, ma como mamá. Angaite uma varase piarigua mamá. Ayunte ko allí despedido. Gracias, Andrés. Si quieres ponlo en silencio nuevamente para yo seguir acá, si no. Bye, padre, mamá. Gracias. Vemos al padre solitario cortar la caña mientras escuchamos cómo conversa con su hijo sobre la partida inminente a la guerra. Vemos a la madre lavar la ropa en el río mientras escuchamos a su hijo despedirse mientras ella no quiere decirle adiós. Los diálogos en off nos confirman lo que desde la primera escena ya parece evidente. El tiempo aquí es el tiempo de una espera. La guerra no ha terminado, el hijo no ha regresado, la lluvia no llega aún, y la perra ladra para recordarnos que el sonido proveniente de lo que vemos está rodeado de silencio. Un silencio que no solo escuchamos entonces, sino que el montaje hace palpable, permitiendo con ello también, más allá de lo audible, la densidad de una especie de escucha visual. Entonces vemos al padre sentado en silencio en una casa vacía, mientras escuchamos un diálogo en el que el veterinario que revisa a la perra le comunica al padre que la guerra ya ha terminado. No vamos a ir a esas escenas porque no tenemos tiempo. Vemos a la madre atizar el fuego en el horno de leña, mientras escuchamos cómo recibe y se rehúsa a recibir a la vez la noticia de su hijo en la voz de un mensajero. La muerte oficial no nombra la extensión de la pérdida, no logra abarcarla, no logra reconocerla y por tanto no debe ser inscrita aún en su recuerdo. Ambos se niegan entonces a aceptar la noticia. El recuerdo del hijo de su voz sigue pues ocupando el espacio de lo sonoro. Se encuentra presente como lo están también las voces de quienes lo esperan, de quienes más bien, ahora lo sabemos, actúan como si aún estuviesen esperando. O quizás sean ambas a la vez. Aquí la genialidad de la película es precisamente el que se hagan indistinguibles. Las escenas pueden ser simultáneamente las de una espera durante y tras la guerra. Una espera auténtica, si se quiere, y a falta de una mejor expresión, y una espera que se actúa explícitamente en tanto resistencia.
Lo que se espera, dice la madre en la película, ya nunca quiere venir. Ese es en el minuto 32. El tiempo de los hechos que se rehúsan a ser nombrados acompaña así y enfatiza el tiempo de la intensidad afectiva, un tiempo otro, más lento, casi quieto en su duelo suspendido. Ni el padre nombra el fin de la guerra, ni la madre relata la muerte del hijo. El silencio de la escena que vemos se muestra así de repente, de la escena que estamos viendo y a la que volvemos todo el tiempo en la película, que es la de ellos dos sentados en la hamaca. Ese silencio se vuelve de repente un silencio cargado, lleno, pesado además como está el aire a punto de que llueva y no llueve. Carga la noticia de la muerte sin nombrarla, permite que el recuerdo siga vivo y que no haya aún que inscribir en el pasado al hijo que aún, en un aún que ahora entendemos se alarga incansablemente, aún no regresa. No hay historia de esta muerte, la madre se ha negado a recibir la noticia, así como no hay historia de estas vidas que transcurren al margen, por fuera de toda historia oficial, con mayúscula aquí historia. Vidas que desde siempre, lo recuerda la madre al comienzo de la película, no cuentan. Dice ella, no le importamos a nadie, Ramón. Vidas que para ser contadas recurren a gramáticas que en su reticencia a insertarse en la historia como un tiempo lineal, se resisten también a dejarse olvidar. La tarea estética, mencionaba yo antes, debería estar conectada con una creatividad, una fuerza, con la capacidad de desorientar, de desordenar los sentidos, para instaurar, inaugurar, hacer posible, así sea como posibilidad deseada, imaginada, un reparto radicalmente distinto de lo sensible, y con ello un reparto distinto entonces de lo que cuenta o no como vida digna de hacerse audible, historizable y memorable. Hamaca Paraguaya pareciera responder de maneras particularmente acertadas a este reto. Al ver y escuchar en tiempos distintos y a la vez simultáneos a esta pareja que se rehúsa a dejar de esperar, nos queda claro cómo el problema no es cómo contar la historia que no ha sido contada, que no cuenta y por tanto no se cuenta, sino cómo entender que es desde la manera como se concibe estructuralmente la historia que ya quedan excluidas esas vidas como vidas contables. Aquí entonces, citando nuevamente a Sylvia Wynter, la tarea no es solo ni prioritariamente la de dar voz a lo que ha sido borrado y está por tanto enteramente ausente del reparto de lo sensible, sino más bien, cito a Wynter, la de preguntarnos cuál es la función sistemática de ese silenciamiento, de qué modalidad del discurso es esa ausencia de voz una función imperativa. Fin de la cita. Es decir, la pregunta es con qué nociones de temporalidad estamos operando al presuponer, por ejemplo, un reparto neutral de lo audible, o hasta qué punto de lo que se trataría es precisamente de cuestionar de manera más radical el tipo de estéticas que operan incluso a la hora de entender qué y quién se resiste a quedar enmarcado en dicha categoría. Porque no toda temporalidad se vive ni quiere vivirse como temporalidad histórica, entre comillas, ni se identifica con la cronología de la historia con mayúscula. Y esa falta de indexación histórica es también parte de una injusticia estructural, la violencia al archivo de la que hablaba Hartman, que va más allá y se encuentra en la base de la decisión de contar o no una vida como audible. Ya casi termino. Si lo que se requiere para interrumpir estas operaciones que estamos llamando, digamos, de los imaginarios destructivos, si lo que se requiere es interrumpir esta operación, quizás lo que responde Hamaca Paraguaya es que aquellos estados alterados que interrumpen, que subvierten, ya tienen lugar y habitan de manera simultánea el presente, como otros modos de la hora, múltiples y en tensión. Siguiendo aquí a Silvia Rivera Cusicanqui, Hamaca Paraguaya permite escuchar o nos da de alguna manera acceso a una especie de cacofonía de formas discordantes y disonantes de temporalidad que resuenan, algunas más imperceptibles que otras, como otras modalidades del recuerdo, por fuera de y en resistencia a una memoria entendida exclusivamente como narrativa lineal. Esperar allí donde ya no hay nada que esperar. Rehusarse a instalar en el pasado el recuerdo de un hijo que no vendrá. Insistir en la latencia como modalidad del duelo. Todos estos son modos de resistencia de la memoria. Una resistencia que insiste en conservar la simultaneidad del pasado y el presente y sus múltiples focos de resonancia,
para enfatizar que solo un presente capaz de entender la vigencia del pasado en sus modos operativos de violencia puede en algún momento llegar a desarticular sus aspectos estructurales. No hay aquí tampoco en la película de Encina una romantización de lo que esto significa. Se trata de una vida dolorosa, no hay duda de eso, y de una tristeza que se alarga en un tiempo que no da tregua. La muerte pasa rápido, Ramón, le dice la madre, pero es ese después lo insoportable. Fin de la cita. Entre lo uno y lo otro, entre la muerte y el después, la película de Encina se desenvuelve en la espesura de ese tiempo que insoportable aún no llega. La muerte que no es nombrada, pero que en la espera, en ese tiempo que se alarga interminable, se articula como duelo. La espera entonces como una modalidad de la memoria y la memoria como una modalidad de la espera. Esto es lo que nos deja Maca Paraguaya en su transcurrir paciente, silencioso, contundente. Se trata de la espera de un recuerdo que nunca llega y que no obstante lo llena todo, ocupando el espacio audiovisual con su presencia, el tiempo de esa espera y la espera quizás de aquel tiempo en el que aún era o es posible esperar. Vale, aquí termino. Muchas gracias. En ese contexto y es una pregunta sobre la dificultad, ¿no? Sobre la dificultad y la comunidad, porque ese acto al que estás apelando de escucha de lo inaudito, ¿cierto? Es un acto naturalmente difícil, ¿no? Trata de forzar las formas de escucha y las posibilidades naturales de interpretación que tenemos para llegar a percibir algo. Y una película como Maca Paraguaya pues lo muestra muy bien, una película que claramente, o sea, que para mucha gente es difícil de ver, ¿no? No en el sentido de que los toque, sino de que es difícil que los llegue a tocar, que lleguen como a captar con ella, ¿no? Entonces quería preguntarte, desde que seguramente has pensado sobre el problema de cómo pasar de ahí a las comunidades de escucha, o sea, cómo desde formas de escucha tan difíciles de alcanzar, que sientan tanta tensión y tanto ponerse en tensión uno, cómo articular comunidades ahí, cómo hacer que esas formas se amplíen o se hagan lo suficientemente comunes otra vez para poder contrarrestar esos silencios, ¿no? Para hacer visibles esos silencios. ¿Respondo una vez o vamos a agrupar preguntas? Si quieres vas respondiendo mientras van formulando aquí preguntas, te diría. Dale. No, es una muy buena pregunta y voy a cogerla por dos lados distintos, Daniel. Por un lado, yo mencioné a lo largo de la charla a Sylvia Wynter, cuyo trabajo me parece muy clave. Es una pensadora caribeña, jamaiquina, que piensa mucho como la noción de estética desde múltiples aspectos, interdisciplinaria además. Y ella, tú hablas de dificultad, ella habla en estos contextos incluso de castigar al espectador, como de no solo una cuestión de dificultad nuestra, digamos, pasiva, sino hay un acto activo no se dice, hay una decisión explícita por parte de la obra, no necesariamente de Paz Encina, sino de la obra en su composición material, audiovisual, que busca realmente castigar a quien la ve. Esta noción de castigo, pues obviamente suena un poquito extraña sin leer el texto de Wynter, pero que tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo. Si se trata de desorganizar el modo como usualmente se reparte lo sensible, pues la terapia puede tener que llegar a ser casi que de shock, ¿no? Para que eso suceda. Y esa dificultad hace que sea difícil a la vez pensar en esto como se vuelve mucho más, como lo dices tú dices comunidad. Pero es que la comunidad, pues es una pregunta también, bueno, y como sabes, también la he trabajado mucho, que tiene muchos lados, porque yo diría que solo hay comunidad desde ese lugar, realmente. De lo contrario, siempre estamos pensando solo en términos de inclusión liberal, un poco en sentido que en el fondo depende de una exclusión radical, ¿no? Ese era el gesto al que yo estaba
aduciendo a lo largo del texto, y es que no basta con pensar cómo ampliamos el régimen de lo audible para que más voces entren, porque eso siempre va a seguir reproduciendo el hecho de que ya hay unos criterios que se han instalado y han decidido de antemano quién se hace o no audible. Entonces, solo hay comunidad desde ese lugar de resistencia. Habría que insistir también desde cierta perspectiva de comunidad. Aquí Jean-Luc Nancy, con su noción de comunidad como resistencia, a mí me parece clave. Él lo dice, la comunidad es aquello que surge allí donde todo está buscando hacerla desaparecer. Entonces, es solo de alguna manera desde esa dificultad que realmente podemos pensar comunidad en el sentido más justo de la palabra, allí donde estas voces y estos modos de audibilidad no van a ser ya de antemano excluidos por los criterios que ya determinan nuestra percepción. Ahora, entendiendo más allá, tu pregunta, más allá de la pregunta como muy filosófica por la comunidad, hacia más bien la idea de cómo hacer esto más asequible, quizás. Entiendo en parte que tu pregunta va por ese lado. Cómo movilizarlo de otros modos para que eso que se hace audible en estos contextos realmente llegue a hacerse audible a un nivel más amplio. Esa es una pregunta distinta, que ya no tiene que ver solamente aquí como con lo filosófico, sino con lo político. Y es cómo está organizado, digamos, el espacio de lo político de tal manera que voces que no se hacen audibles de las maneras tradicionales puedan llegar a ocupar ese espacio de maneras muy visibles, diría yo acá. Y esa, digamos, es una pregunta distinta que yo considero, más que responderte, que es un reto muy grande que tenemos, por ejemplo, en este momento en Colombia, y es un reto muy grande al que se ha buscado enfrentar, por ejemplo, la Comisión de la Verdad con su nuevo informe, y es cómo buscar otros modos de comunicar el testimonio y todas estas historias, incluso las historias que no solo son testimonios de humanos, sino como ellos mismos lo insisten también de la naturaleza. Cómo ayudarnos a que como país, y ellos hablan de el país, ¿no? En su presentación del informe final el padre de Rúa hablaba de el país. ¿Cómo hacer para que el país escuche esto? Creo que ahí esa es como la comunidad un poco a la que tú te estás refiriendo en tu pregunta. Y creo que sin responderte, ese es el reto, ese es precisamente el reto. Me parece que podríamos quedarnos hablando de en qué sentidos la Comisión ha logrado plantear estrategias muy interesantes para enfrentarse a ese reto y en qué sentidos pues sigue siendo claro que siguen fallando, pero yo me iría por ahí un poco en responder como distintos lados de lo que implica tu pregunta. Muchas gracias, María del Rosario. Voy a darle el paso a dos preguntas que tenemos por aquí. Un momento. Un poco apelando como a cierta idea que hay en estos tiempos, uno podría hablar de un ejercicio de democratización del archivo en la actualidad, especialmente cuando es el acceso, por ejemplo, no sé, a la Big Data o archivos estrictamente audiovisuales. Esta pregunta no tiene relación directa con el arte, pero hay unos conceptos que se tocan con lo que expresaste, y es si crees que puede haber un acto de resistencia cuando la memoria y la historia monumental o de poder se ponen en entredicho a través de prácticas disidentes o periféricas, como por ejemplo lo que se hace a través de la cultura del desvío, una suerte de cultura del desvío, del uso, por ejemplo, de la memética o de lo que se hace en redes sociales con el uso de plantillas cuando hay un archivo de origen. No sé, lo explico, por ejemplo, con lo que sucedió con Duque cuando habló de que yo también la querí, y a partir de ese desfase comenzó a darse toda una serie de interpretaciones de ese archivo de origen en una suerte de resignificación de ese archivo original. Ahí hay también notas que hay resistencia, hay disidencia, hay un juego dentro de lo cotidiano con formas, valga la redundancia, cotidianas de resistir a una suerte de memoria, digamos, de poder. Sí, totalmente. Y creo que ahí tú estás hablando de una práctica súper importante que además se hizo muy, muy visible en el contexto, por ejemplo, del estallido social en Colombia.
y es esa práctica como que en términos generales uno podría llamar como de lo contraforense, ¿no? De lo contraarchivístico también, de cómo el monopolio de cómo se organiza la información no la tiene necesariamente el Estado, y cómo empiezan a aparecer todas estas prácticas que no solo, como lo dices tú, denuncian y democratizan, decías tú al comienzo de la pregunta del archivo, sino que además, como lo dices tú, también resignifican. Irónicamente por un lado, pero en ese gesto irónico también están buscando instalar otras posibilidades de interpretación, otros sentidos y otras formas de darse de lo visual, por ejemplo, en el caso de los ejemplos que tú mencionas también de darse el sentido. Entonces sí, todo eso tiene que ver con eso que yo llamaba la creatividad que se requiere a la hora de llevar a cabo una tarea crítica que realmente logre interrumpir lo que de lo contrario es siempre un ejercicio casi que de saturación de la narrativa por parte de una violencia que controla sus mecanismos de representación. Estaría totalmente de acuerdo que por ahí también va la pregunta por resistencias de la memoria y la memoria ejerciéndose a sí misma como resistencia. Hay quienes ahora hablan también de la idea de contramemoria. Contramemoria es como Marianne Hirsch, por ejemplo, habla mucho de ese término. A mí no me gusta hablar de contramemoria porque es como si existiera la memoria como una cosa monolítica y luego todo lo que no cabe ahí es contramemoria. Resulta que, digamos, la contramemoria es la memoria misma resistiéndose a encasillarse y a dejarse saturar. Hola María del Rosario, soy Paul Capdevila de Barcelona. Muchísimas gracias por esta fascinante e inspiradora conferencia. He tomado muchísimas notas y de hecho yo te iba a preguntar casi lo mismo que te preguntó Daniel, y entonces también me interesaba un aspecto más concreto de esa pregunta, ¿no? Y el contexto de este interés también tiene que ver con mi comunicación del miércoles, en la que terminé presentando un proyecto, A Dictionary of a Revolution, de Amira Hanafi, en la que ella construye una especie de, o diseña un proceso en el que participan 100 y pico personas, 160 personas, poniéndose de acuerdo en los significados, los usos de ciertas palabras y expresiones durante la revolución egipcia, ¿no? De 2014. Y me interesó presentarlo al final de la comunicación por esa idea de cómo construir gramáticas, diccionarios, sentidos de discursos, ¿no? De un modo horizontal y creando sujetos comunes, ¿no? Y tratando de huir de la autoría del artista o el ideólogo, etc. Entonces, por eso me interesaba mucho también la respuesta que le has dado a Daniel. Y te quería preguntar entonces esto, si sabes cómo ha funcionado en la película de Paz Encina, porque nos explicas un poco lo que es propiamente la narración o el contenido de la película, pero si ella ha trabajado de algún modo particular con los actores o sujetos o personajes, ¿no? Cómo habrá diseñado el guión, etcétera. Si sabes alguna, si nos podrías quizás indicar algunas notas sobre esto. Gracias, sí, gracias por la pregunta. Y claro, esa obra de Hanafi, sí, sobre todo porque hablas de dictionary ahí, con la noción de gramática, me interesa un montón esa comparación, me parece muy pertinente. En el caso de la obra de Encina, ¿qué diría yo? Que aquí lo que me interesa a mí rescatar no es tanto... Claro, aquí hay todavía esta idea de un artista, ¿no? Todavía no está esta otra idea más de colectivo de producir y crear la obra juntos, que sería un poco más lo que tiene que ver con el proyecto que tú estás hablando y que también lo hacen otros artistas. Y esa yo creo que todavía no es un ejemplo de lo que hace Encina, porque detrás de la película sí pues hay una autoría, ¿no? Sí está ella, y cuando ella habla de la película, ella habla de cómo ella, por ejemplo, aprendió a leer partituras antes de
antes de leer, antes de aprender a leer. Entonces, como la relación de ella misma, la artista, con lo sonoro, es una relación que uno después ve reflejada realmente en su obra, tanto en esta de la que hablé como en sus instalaciones posteriores. Yo creería que en el caso de Hamaca Paraguaya no se nota tanto, algo que sí se va a notar más en instalaciones posteriores de ella. Y que la obra que tú citas, por ejemplo, del Dictionary of Revolution, se acerca un poquito más a cosas que Encina ha hecho en sus instalaciones posteriores, en su trabajo con los archivos del terror, que ha sido abrir el archivo a una interpretación plural en comunidad de, digamos, la sociedad paraguaya frente a lo que ese archivo cuenta y deja de contar. Y allí sí hay como un trabajo de recoger, como de resignificar en común. En la película, en Hamaca Paraguaya, yo sí creo que hay como una cuestión todavía muy de relación del artista con su obra. En todo caso, los actores no son actores, allá hay como todo un trabajo con la comunidad, el hecho de que sea en guaraní es muy importante, pero sigue habiendo toda una autoría y una dirección muy tradicional o muy clásica de cómo dirigir la obra. Lo que a mí me parece interesante es la materialidad misma de la obra, como ella en la instalación, en la escenificación, en la composición audiovisual, realmente produce una dislocación de lo audible y de lo visible que nos interpela como espectadores de maneras muy específicas y que a mí me parecen muy interesantes, justamente en el contexto además de este tema de qué significa esperar a quien ya no va a llegar, ¿no? Que es el tema de la desaparición. Pero más allá de eso, creo que los datos acerca de cómo se lleva a cabo la película no nos son muy útiles en el contexto de lo que tú estás preguntando, que sí creo que se refleja mucho más en obras posteriores de ella, y que en donde ella tal vez sí pone un poquito más en cuestión la figura misma de autoría detrás del trabajo con el archivo. Bueno, muchas gracias, María del Rosario. No sé si me da tiempo de una pregunta más por mi cuenta, que los veo un poco cansados tal vez o tímidos. Pero me gustaría hacerte otra que tengo por aquí y tiene que ver con un poco con la noción de archivo que, o más bien, con tu proyecto, si no te he entendido mal, ¿cierto? Lo que estás trabajando sobre las gramáticas de la escucha está muy interesado en particular en el trauma, ¿no? Y en la manera en que la violencia inscribe ciertas formas, ciertas gramáticas y ciertos espacios de legibilidad o no de legibilidad, ¿no? Y veo que te has concentrado mucho, ¿cierto?, en aquellos aspectos, sobre todo de la violencia y del dolor, que no se pueden ver, las formas de daño en particular, ¿no? Que eso hacen ilegibles o inaudibles, ¿no? Y es un aspecto que yo creo que no solamente un proyecto, lo hemos visto mucho en los proyectos de esta semana, creo yo, las inscripciones de las cosas que están nosotros en el cuerpo o en nuestras formas de ser y que no podemos reconocer o que cuesta incluso pues salirse de ellas y reconocer que las tenemos en nosotros. Pero me preguntaba por algo distinto, por algo que se me ocurre pensando en Gaviria, en Víctor Gaviria en particular, que es cierto, hablaba mucho desde la violencia, pero cuando hablaba de lo que hacía él con el cine y con el lenguaje de estas personas, decía, claro, está cruzado por la violencia, por unas experiencias muy terribles, pero hay otra cosa, ¿cierto? Hay otras cosas, unas experiencias que son también como de una creatividad, de una fuerza, de una resistencia muy potentes que están ahí también guardadas, que tampoco son decibles, tampoco se pueden escuchar, no son visibles porque no se las conoce, no se las muestra y no sabemos cómo entenderlas, se las deslegitima como forma de lenguaje oficial, es una jerga, ¿cierto? Una jerga o es un mal lenguaje incluso, pero que para él decía era muy importante que se vieran ahí, ¿no? Que esa potencia, esa alegría, esa fuerza, esos lenguajes se vieran ahí, ¿no? Y quisiera pensar si dentro de tu proyecto has pensado también como esa otra cosa, de experiencias pues incluso bellas que están ahí guardadas y que no son visibles, no se pueden dar. Sí, precisamente, y por eso comencé con Hartman y con la noción de Hartman, con el dilema que Hartman señala acerca de cómo el archivo, en el mejor de los casos, cuando logra hacer esas vías legibles, las hace legibles solo en términos de la violencia a la que fueron sujetas. Y esa es una segunda violencia que se ejerce sobre esos cuerpos y sobre esas vidas.
porque la reduce a ser objetos de violencia, cuando en realidad allí lo que está ocurriendo es muchísimo más que eso y va mucho más allá de eso, ¿no? Y por eso comencé justamente con eso, porque me interesa que se entienda que el proyecto de Gramáticas de la Escucha no está dirigido únicamente a hacer audible el daño, está dirigido más bien justamente a subvertir los criterios, por ejemplo, que han reducido a estas vidas a hacer solamente daño y a no poder comunicar otros modos como de corporalidad, de vida, que se han articulado alrededor de esas violencias, pero que no están reducidas a ellas. Y ahí yo trabajo mucho con obras de arte que precisamente no están solo denunciando como lo borrado, el silencio, la violencia, sino rescatando otras modalidades de vida y de corporalidad que se articulan en esos contextos. Lo que Laura Quintana, por ejemplo, recientemente en su libro sobre políticas del cuerpo ha llamado la torsión, la capacidad que tiene un sujeto y un cuerpo de torsionarse para desligarse de unas gramáticas que lo hacen legible solo en términos muy concretos y muy específicos y lo reducen. Y Paulina antes mencionaba a Spinoza y pues todo eso viene de esta idea de Spinoza de lo que un cuerpo puede, ¿no? Que va mucho más allá de esta reducción que el archivo suele ejercer sobre estas historias en términos solo de violencia. Entonces, claro, por ahí va enteramente la cosa, precisamente. Muchas gracias por tu respuesta, María del Rosario. Bueno, te agradecemos mucho nuevamente tu participación. Ojalá, seguramente no será la última y esperemos que las próximas sean muy presenciales. De verdad, gracias. Gracias. Agradecemos a la maestra María del Rosario Acosta por su ponencia, por supuesto al profesor Daniel por la moderación de este espacio, a UDE Arroba por el apoyo técnico. De nuevo reiteramos nuestras excusas por los problemas técnicos aquí presentados. A ustedes acá en el auditorio, muchísimas gracias por su comprensión y por supuesto por su presencia. Los esperamos a las 2 de la tarde, donde tendremos de manera presencial la ponencia número 9, los desafíos del archivo en la práctica artística contemporánea, a cargo del profesor Jorge Marín. Feliz tarde.